historia, Cazadores de Microbios, comienza con Antonio Lewis, hombre positivo que mirando por un ojo mágico hace 250 años descubrió los microbios y que ciertamente habría soltado un típico bufido holandés de menosprecio a cualquiera que se hubiera atrevido a calificar de ojo mágico a su microscopio. Pablo Ehrlich era un hombre jovial y será el broche final y necesario de este importante relato. Ehrlich se fumaba 25 cigarros al día, le gustaba beber en público un tarro de cerveza en compañía de su mozo de laboratorio y otros muchos tarros con sus colegas alemanes, ingleses o norteamericanos, aunque hombre moderno llevaba en sí algo del espíritu medieval cuando decía: hay que aprender a matar microbios con balas mágicas. Esta frase provocaba la risa de la gente y sus enemigos le pusieron como apodo el Doctor Fantasio, pero logró fabricar una bala mágica. Como alquimista que era, hizo algo más insólito aún, pues transmutó una droga, veneno favorito de los asesinos, en medicamento salvador. A base de arsénico, elaboró un menjurje para librarnos del pálido microbio en forma de sacacorchos, microbio cuyo ataque es la recompensa del pecado, cuya mordedura es una de las causas de la sífilis, la enfermedad del hombre aborrecible. La imaginación de Pablo Ehrlich era de lo más fantástica, disparatada y anticientífica, pero esto lo ayudó a conseguir que los cazadores de microbios dieran otro paso más adelante, aunque por desgracia ha habido pocos que hayan sabido seguirlo, y es por eso que nuestra historia debe terminar con Pablo Ehrlich. Pablo Ehrlich nació en Silesia, Alemania, en marzo de 1854. Estando en el Colegio Nacional de Breslau, el profesor de literatura le asignó una composición sobre un tema: la vida es un sueño, la vida está basada en oxidaciones normales, escribió aquel brillante joven judío. Los sueños son funciones del cerebro y las funciones del cerebro son meras oxidaciones. Los sueños son algo así como una fosforescencia del cerebro. Su ingenio le valió una mala nota, pero esto no era una novedad. Después del colegio asistió a una escuela de medicina, o mejor dicho, a 3 o 4, pues Ehrlich era lo que se llamaba un estudiante ambulante. Los profesores le ordenaban a Ehrlich que disecase los cadáveres para aprender las diferentes partes del cuerpo, pero en vez de hacerlo cortaba una parte del cadáver en rebanadas muy delgadas y se dedicaba a teñirlas con una asombrosa variedad de preciosos colores de anilina que compraba, pedía prestado o hasta robaba bajo las mismas barbas de su profesor. No tenía la menor idea de que le gustaba hacer esto, aunque no cabe la menor duda de que hasta el final de sus días la mayor alegría de este hombre, aparte de las discusiones científicas disparatadas que sostenían en las cervecerías, era contemplar y fabricar colores brillantes. Pablo Ehrlich era 10 años menor que Roberto Koch. Se encontraba en el laboratorio de Cohnheim el día que Koch hizo su primera demostración con el microbio del carbunco. Era ateo, de ahí que necesitara un dios humano, y ese dios fue Roberto Koch, tiñendo un hígado enfermo. Ehrlich, antes que Koch, había visto un microbio de la tuberculosis, mas en su ignorancia y sin clara inteligencia de Koch, supuso que los bastoncitos coloreados eran cristales, pero todo se iluminó aquella tarde de marzo de 1882, cuando escuchó las pruebas dadas por Koch de haber descubierto la causa de la tuberculosis. Ehrlich también tenía que dedicarse a la caza de microbios. Ehrlich le enseñó a Koch un procedimiento ingenioso para teñir el microbio de la tuberculosis, procedimiento que con ligeras variantes se sigue usando actualmente. Poseía una vocación dedicada para cazador de microbios. Con su entusiasmo terminó contagiándose de tuberculosis y tuvo que marcharse a Egipto. Fue director de una hermosa clínica de Berlín, pero era muy nervioso y se sentía agitado ante los lamentos de los enfermos que no podía aliviar. Esto lo hacía ver como un mal médico. Además, Pablo Ehrlich era un médico desagradable, porque los sueños se le atenazaban en el cerebro. Ehrlich decidió teñir los animales vivos, pues para él la composición química de los animales eran iguales a la química de sus colorantes. Dijo que teñiendo en vivos descubriría su constitución. Tomó azul de metileno, que era su colorante favorito, e inyectó una pequeña cantidad en la vena auricular de un conejo. El color empezó a difundirse misteriosamente de azul únicamente las terminaciones nerviosas
le pareció extraño y de inmediato procedió a inyectar este producto en sus siguientes enfermos y eso atemorizaba a los pacientes. Fracasó con este invento, pero al ver que el color azul cubría únicamente un tejido, sacó una ingeniosa idea de la bola mágica. Luego de esto, en 1890 regresó de Egipto, no había muerto de tuberculosis. Poco después ingresó a trabajar en el Instituto Robert Koch en Berlín. En aquellos días trascendentales, cuando Bering sacrificaba conejillos de indias para arrancar a los niños de las garras de la difteria, y cuando el japonés Kitasato obraba maravillas con los ratones atacados por los tétanos. Ya conozco la curva del aumento de inmunidad de los ratones, con tanta precisión como si se tratara de un experimento de física. ¿Comprende usted? He descubierto la forma en que el veneno mata a los ratones. Les coagula la sangre en las arterias. Esta es la sencilla explicación. Paulo Eric pasaba las 24 horas del día dando vueltas a los más desaforados pensamientos sobre el porqué de la inmunidad o la medida de la inmunidad, o cómo transformar un colorante en bala mágica. Aunque su precisión no le sirvió para resolver estos problemas, pero en cambio lo ayudó a fabricar finalmente su bala mágica. El triposomas es un microbio excelente para experimentar. Es grande, por lo tanto fácilmente visible. Se desarrolla perfectamente en los ratones y los mata con perfecta regularidad. ¿Qué mejor microbio que el triposoma para buscar una bala mágica que cure sus efectos? El primer ratón que se salva, gracias al colorante llamado rojo tripán, que salvó al ratón de los triposomas, lo cual ha sido uno de los más grandes avances de Paul. Al aplicar este colorante a varios ratones, se veía como algunos se mareaban, otros se enfermaban y otros se llenaban de energía durante 60 días, lo que al revisar en una parte de su cola vería los triposomas, los cuales se acumulaban para atacar y multiplicarse en el momento oportuno. Paul se dio cuenta de los efectos que causaban los conejillos, pues eran diferentes, por lo que no descansó y amplió su laboratorio y empezó a observar en la naturaleza para así ir haciendo sus mejoras. En 1960 tuvo mucha suerte, pues la señora Francisca Speyer le dio una gran suma de dinero para edificar la fundación George Speyer y para comprar más aparatos para su experimento. Y así continuó él. Paul se dio cuenta que una dosis muy elevada de este compuesto era demasiado peligrosa para los animales. Intentó con dosis más pequeñas, pero pues no funcionaba, ya que los triposomas crecían con el arsénico y no morían. Que finalmente se dio cuenta que el 606 fue uno de los resultados químicos más útiles pero peligrosos de conseguir, pues había muchos riesgos de incendios ocasionados por los vapores de éter. El 606 era inocuo y curaba el mal de caderas. De ahí, Paul Ehrlich descubrió que con esto podría curar el mal de caderas para los ratones y de ahí siguió experimentando más con esto. Conocer al dueño de un conejillo de indias que sufría de úlcera. Al revisar parte de su sangre, vio en ella triposomas y también vio espiroquetas. Y pues se dio cuenta que al aplicar una dosis adecuada, en un mes este conejillo estaría bien. Paul Ehrlich sufría de insomnio de tanto trabajar y experimentar para resolver cada una de las dudas que se tenía propuestas. Él tomaba todas las noches pastillas para poder conciliar el sueño y al ver que no era suficiente decidió inyectarse, para lo que para su suerte fue muy bueno, pues descubrió que una dosis adecuada podría funcionar para que él no volviera a sufrir de insomnio. El último cigarrillo que se fumó Paul Ehrlich antes de morir
dio paso al gran científico que dejó a los demás cazadores de microbios bases para iniciar y continuar con esto, hasta arrasar con todos los microbios o por lo menos tenerlos a la ras para evitar enfermedades.